Una de las primeras cosas que he hecho para poder entender con claridad este escenario tan confuso, pues es irme a lo que se conoce como el reporte del riesgo global, que desde hace más de 15 años viene haciendo con mucha seriedad el Foro Económico Mundial en Davos, asociado con universidades como la Universidad de Oxford, la Universidad de Singapur, la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, y el grupo de reaseguradores de Zurich en Suiza, precisamente por la importancia que tiene para el mundo del reaseguro y el mundo de los seguros el riesgo global. Ellos lo definen, y obviamente una de las dos características más importantes que tiene es su carácter transfronterizo, en algunas ocasiones súbito, que requiere respuestas no solamente globales, sino también lo que ellos llaman multi-stakeholders. Y seleccionan los 33 riesgos globales que han agrupado ellos en riesgos geopolíticos y geoeconómicos, sociales, ambientales y tecnológicos. Y miden el impacto que puedan tener en el mundo y la posibilidad de que lleguen a suceder. Y con esas dos variables, frente a esos 33 riesgos globales agrupados en esos 5 ítems, hacen una lista finalmente cada año de lo que podrían ser eh, a los riesgos a los que está abocado el planeta eh, ese año. El riesgo global de este año, pues trae dentro de las posibilidades de que ocurran muchos temas de carácter ambiental, precisamente porque veníamos de un año 2019 donde ya definitivamente el mundo entendió que estábamos no frente a un cambio climático, sino a una crisis climática. Y ahí obviamente están riesgos que están asociados a situaciones muy extremas del clima, la incapacidad de reaccionar a la acción del clima por parte del individuo, del ser humano, de la tecnología moderna, desastres naturales y pérdida de la biodiversidad, tema con el que terminamos el año 2019 con los famosos incendios en Australia y en el Amazonas. Pero curiosamente, y eso me puse a mirarlo, los riesgos de una sociales, ellos lo llaman sociales, de una pandemia, están muy abajo. De hecho, desde el punto de vista de los riesgos sociales, las crisis de agua están mucho más arriba o inclusive la posibilidad de una crisis alimentaria. Sin embargo, ellos sí consideran lo que llaman ellos infectious disease como una posibilidad que genere mayor impacto, a pesar de que no la consideran como la posibilidad de que surja en el mediano plazo como riesgo global. Ya cuando uno mira la interrelación de estos riesgos globales, pues indudablemente lo que hemos visto desde el punto de vista del COVID-19, en el cual el Foro Económico Mundial ha creado una plataforma muy interesante, a los que les guste mirar estos temas desde el ámbito no netamente periodístico, pero un poquito más académico y técnico, la página web del wef.org y la plataforma del COVID-19 es una fuente de información confiable. Ya cuando miran esta interrelación, aparecen cosas muy interesantes que por eso nos cuesta trabajo entenderlos porque veníamos acostumbrados a un efecto dominó. Realmente esta pandemia no ha generado un efecto dominó de que una cosa sigue a la otra, sino que se mueve bajo unos parámetros sistémicos de la complejidad y por lo tanto pues darle o descifrarlo para saber exactamente hacia dónde nos va a llevar esta crisis del COVID-19 pues hace que sea mucho más complejo. Lo otro desde el punto de vista de interrelaciones, para saber cómo afrontarlo.
es la posibilidad de que el sistema global institucional pueda responder precisamente por el carácter multi-stakeholder y global del riesgo. Y lo que hemos visto es que esta pandemia lo que ha generado, y obviamente ya se venía gestando con todo el desastre de la pérdida del liderazgo de los Estados Unidos, ese vacío que dejó y la total falta de credibilidad que tiene el presidente de los Estados Unidos, ya podemos ponerlo en cabeza del, eh, no sé cómo mencionarlo, pero llamémoslo el presidente Trump, sobre el sistema mundial, o sea, los sistemas institucionales mundial. El hecho de echarle la culpa, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud esta semana, pues es un hecho fehaciente de que tristemente el sistema eh, multilateral global no estaba funcionando porque la mayoría de los países para abocar esa crisis se replegaron en un modelo de proteccionismo nacionalista, con las dificultades que eso ha creado, porque pues no ha sido fácil para los europeos mirar los efectos financieros de la crisis pandémica. En América Latina pues no nos hablamos, desafortunadamente no hay una política exterior clara frente a la capacidad de integrarnos para solucionar este tipo de problemas, la integración desde el punto de vista económico y del comercio venía muy frágil como consecuencia de efectos como Venezuela. Entonces eso pues es el primer factor, la falta de capacidad de respuesta de las instituciones globales a una crisis que requiere una acción multi-stakeholder muy rápida. El otro tema, por supuesto, que venía gestándose y que obviamente una crisis de esta naturaleza termina acallando, es el riesgo social de las desigualdades y del inconformismo que se venía gestando. Porque obviamente si uno está en su casa y no puede salir ni siquiera a protestar, sino a simplemente abastecerse, pero eso va a quedar dormido por un tiempo, pero la explosión va a ser gigantesca, porque obviamente las situaciones de pobreza, las situaciones de desigualdad y las situaciones de fragilidad económica a nivel del individuo en todo el planeta se van a ver afectados por las consecuencias económicas que esto está teniendo. ¿Y qué tenemos entonces? Pues indudablemente tenemos una realidad muy compleja, determinada por un riesgo global imprecedente, previsto, pero en términos teóricos, pero que no se ha previsto en términos reales, tanto que consideramos que lo que estamos viviendo es una ciencia ficción. ¿Qué va a emerger? Pues desde el punto de vista internacional, yo creo que eso ojalá le va a significar la reelección al presidente Trump por la manera absurda, errática y, como diría el candidato Joe Biden, bizarra e infantil con que ha manejado el presidente de los Estados Unidos esa crisis. Sin embargo, no va a ser fácil para los Estados Unidos retomar un liderazgo a nivel internacional en una época post pandemia y post Trump. Y por lo tanto la solidaridad que va a surgir, eh, yo la veo más desde el punto de vista multilateral que instigada por los gobiernos, y en ese sentido creo que Trump le hizo un favor a la Organización Mundial de la Salud, porque obviamente va a surgir para apoyarla unos movimientos que no necesariamente van a ser nacionales, como es el caso del apoyo enorme que este mecenas y filántropo Bill Gates le ha dado a la Organización Mundial de la Salud. El otro es, vamos a ver cómo el sistema, la resiliencia del sistema económico mundial va a ser capaz de superar unas crisis nacionales, financieras, crisis fiscales muy grandes, que de golpe el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y otras instituciones de fomento puedan de alguna manera retomar, pero ya con una participación mucho más activa de sectores que desesperadamente
van a necesitar participar de esa dinámica internacional que se había perdido. El otro, los sistemas de salud. Curiosamente, el reporte del riesgo global de este año trae un capítulo dedicado al tema de la salud y obviamente la radiografía es clarísima y se está manifestando un sector que estaba totalmente desfinanciado y que si bien se consideraba importante, no tenía la inversión que tiene. En América Latina, pues la Organización Mundial del Comercio recomienda un 5% del PIB y en Colombia o en América Latina estamos por debajo del 2%. Eh, Colapsar no va a colapsar porque curiosamente aparecieron los héroes de la salud y sobre el tema de los héroes me voy a referir ahora más tarde. Pero el camino no va a ser fácil y no hay respuestas claras porque no hay liderazgos claros en el entorno geopolítico y geoeconómico internacional. Por lo tanto, vamos a tener que esperar eh, que vayan sucediendo nuevas cosas para darles el análisis que se merece.